Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a su podcast. Mi nombre es Jenny Rodríguez. Y mi nombre es Fray Danilo Telles. Y esto es Remando contra la corriente. Esto es un podcast que no es cómodo, pero es muy necesario porque muchas veces nos duele vivir, pero a veces nos preguntamos si vale la pena seguir luchando, Jenny. Claro, nadie busca destruirse, simplemente no saben cómo vivir con lo que se siente, Fray. Exactamente. Y precisamente por eso es creado este espacio. Cuéntanos, ¿por qué Remando contra la corriente? ¿Por qué remando? Jenny, pues un podcast me trajo aquí. Yo no estaba buscando a Dios, no estaba buscando ayuda, yo solo estaba sobreviviendo, Jenny. Fue una época dura de mi vida, 18 años luchando contra una adicción, ¿sí? Y fue una historia, Jenny, porque muchas veces las historias, cuando se cuentan, hay personas que no se sienten solas. Y fue en una noche, en una madrugada, Jenny, que estaba en esas de muchas lágrimas, mucho dolor, mucha depresión, entre la decisión de o vivía o moría. Y fue ahí cuando un mensaje, y fue un podcast que no me dijo deje de consumir, no me prometió tampoco milagros, no me dijo eres un pecador, pero cuando alguien contó su historia y miré que no murió ahí, dije yo puedo. Y tomé mi maleta, Jenny, tomé mi maleta y dije me voy, creo en esto, creo que se puede sobrevivir y creo que como alguien decidió contar su historia, Jenny, otro también decidió no rendirse. Y aquí estoy, por eso ha nacido este podcast Remando en contra de la corriente. Claro que sí, ya son 5 años en que nos conocemos. 5 años, Jenny. Podemos contar nuestras historias, nuestras experiencias, somos personas restauradas, conocemos muchos testimonios de personas que han habitado calle, que han podido salir de las cenizas, poder remar contra esa corriente de donde venían y decidieron un día parar y remar en contra de esas situaciones. Y qué bueno que estés una mujer y una persona y un hombre que ha transcurrido y ha vagado por todos esos procesos de adicción, restauración, fracaso. Y saber, Jenny, de que podemos contar nuestras historias para que las personas se identifiquen, Jenny. Y sobre todo, ¿sabe qué me gusta? El tema de las mujeres, que muchas mujeres se puedan identificar contigo, porque a nosotros los hombres, la sociedad nos enseñó que las adicciones para los hombres es un problema, pero para las mujeres es un error, es como una falla, ¿no? Y por eso siento que para las mujeres es muy duro. Y qué bueno que estés tú aquí para que cuentes tu historia, para que muchas mujeres, porque las mujeres sufren su adicción en silencio, Jenny. Sí, Fray, lamentablemente la mujer es un poco más vulnerable, es más estigmatizada. Como tú dices, para los hombres es una problemática, para las mujeres es el mayor error de su vida, porque en la calle se vuelven un blanco, se vuelven en esa pequeña víctima. Claro, y sobre todo, Jenny, porque las mujeres culturalmente siempre se vieron como la mamá, la hija, ¿sí? La buena estudiante. Entonces la mujer siempre está ahí encasillada y por eso la mujer tiene más estigma y por eso a la mujer le cuesta más la restauración. Porque una mujer, y sobre todo cuando la mujer es mamá, siempre tiene muchos miedos. Porque si nos ponemos a ver, Jenny, en los índices de maltrato y de violencia intrafamiliar, es el 73%, son las mujeres las que sufren estos problemas de maltratos y que a su vez vienen asociados con problemas de adicciones. Y a su vez son las mujeres las que padecen más trastornos mentales, más depresión, ¿sí? Y por eso a la mujer le cuesta mucho más. Y qué bueno que estés tú aquí para que cuentes tu historia, para que muchas mujeres digan, yo puedo, porque yo te veo y he conocido, pero sé que cualquier persona que pueda verte no sabrá por toda la situación y por todas las cosas que has pasado. Y qué bueno que cuentes tu historia, qué bueno que de aquí salgan cosas bonitas también para que no solo las mujeres, sino sobre todo, Jenny, la sociedad, porque sé que es muy difícil porque de hecho los procesos de restauración y de rehabilitación siempre fueron enfocados para hombres, ¿sí? No fue para mujeres. Y de hecho cuando nació todos esos procesos de rehabilitación, cuando nació Alcohólicos Anónimos, es una historia muy bonita, pero de ahí viene ese foco que siempre se caracterizó por los hombres, porque pues fueron los hombres que estuvieron presos, fueron los hombres los que
vivían en las calles. Entonces, la mujer siempre estuvo ahí como en lo oculto sufriendo su adicción. Y yo creo que si empezamos a contar estas historias, yo sé que de aquí van a salir muchas mujeres, va a salir muchas lágrimas, porque este es un foco también espiritual. Y si lo vemos de la parte espiritual, Jesús siempre abordó a las mujeres de otra forma. De hecho, Jesús, hay un término en Europa muy bonito que se empezó a trabajar después del 2000 hacia acá, ¿sí? Que es tener sentido de género, porque empezaron a ver a la mujer adicta desde otro punto de vista y a tratarla, ¿sí? De hecho, en MedSinners, que eso está en Barcelona, es una fundación que solo se especializa en tratar problemas con las mujeres. Y yo creo que ese es un término, me parece que es muy cristiano, porque si nos ponemos a ver en Juan 4, cuando Jesús tiene el encuentro con la samaritana y cuando la escuchó, nunca la culpó, nunca la culpó por su vergüenza. Al contrario, creo que la restauró y la envió a que le sirviera. Entonces yo creo que es importante, Jenny, que nosotros aprendamos también lo bueno que hay, porque muchas veces nos enfrascamos en solo nuestras experiencias sin saber que afuera hay cosas de las cuales nosotros tenemos que tomar para que las mujeres también tomen fuerza. Y por eso hoy estás aquí, para que cuentes tu historia. Quiero que cuentes un poco de ti, Jenny. Bueno, claro. Generalmente de cada 10 hombres se rehabilita solamente una mujer. Y el tema es emocional y también hormonal. La mujer pasa por un ciclo mensualmente de vaivenes, de emociones y situaciones, y júntale pues una adicción, es un poco más difícil. Yo inicié mi proceso en esta problemática a los 14 años, en el colegio. Me junté con personas que no debía. Tuve una fractura parental, es decir, mis papás se separaron, y con base a esa separación se dio mucho mi libertad. Entonces, mientras ellos estaban arreglando sus problemas, yo me hundía en un mundo de calle, porque ya no me gustaba estar en la casa, sino me gustaba más estar en la calle. Y en la calle, pero tú hacías parte de pronto de las estadísticas acerca de lo que te decía del maltrato familiar. ¿Tu papá era duro contigo o al contrario? no, yo nunca viví ese tipo de violencia. Nosotros éramos una familia unida. Mamá y papá no se comprendieron, tuvieron sus diferencias y decidieron simplemente romper lo que algún día estaba unido. Y me recuerdo que mi hermano, yo soy la menor, el penúltimo era menor de edad que yo, entonces éramos los dos y éramos como esa pelotica, como con su mamá y después con su papá. Mi hermano, gracias a Dios, fue muy juicioso, yo no, yo me sumí precisamente a lo que decíamos al inicio. Uno no sabe ni debe aprender a vivir con esos sentimientos, y a veces uno, por no exteriorizarlos, simplemente los reprime y los lleva a una sustancia, a un celular. Hoy en día la adicción a la tecnología. Entonces este espacio es para eso, para ayudar. ¿Y qué edad tenías? Me causó un poco de curiosidad. 14 años, estaba cursando 10º grado. Tenía una compañera que vivía esas fracturas también parentales, y nos dimos a consumir Chacol. ¿Pegante? Sí. Entonces lo iniciamos en la casa de ella y después en mi casa. Yo me di cuenta porque ella llegaba bajo efectos al salón de clase y me dio curiosidad, y cuando ella había sufrido una violación por el padre hasta los 9 años. La mamá se dio cuenta y eso le destruyó pues orgánicamente los ovarios, y la sumió también en ese vicio, y entonces ya no era yo sola, sino ya compartíamos un dolor. Entonces esa sustancia nos llevaba a poder, ¿cómo te explico?, como a distorsionar esa realidad, y ya tuve encuentros alucinógenos o espirituales. Yo en este momento donde yo
te puedo decir, tuve visiones espirituales muy fuertes y decidí dejarlo por una decisión. Pero dejé uno para meterme en otro. Entonces ya ahí ya empezaron otros factores, empezó otra vida, conocí la comunidad donde estamos por una relación tóxica y esa relación tóxica me llevó a consumirme yo misma. Mi familia pensaba que estaba yo vuelta nada y el Señor nos restauró, nos trajo a esta comunidad. Pude remar en contra de esas situaciones O y sea hoy en que día fue otro adicto también que te quiso ayudar a ti para llegar a esta comunidad. sí. Como dicen por ahí, o sea, un adicto, un consejo de adicto hacia otro adicto vale más que 1000 consejos, dicen por ahí. Y esto me hace acordar a una historia interesante, Jenny, porque así son que nacen las propuestas en la restauración. De hecho, en Alcohólicos Anónimos fueron 2 doctores que estaban sufriendo alcoholismo. ¿Sí? Es interesante porque este era un corredor de bolsa y él era un alcohólico crónico. Él ya no sabía qué hacer, de hecho había pasado por todos los procesos hospitalarios que eran más o menos en 1930, eran hospitales psiquiátricos y había fracasado en todos. Él tuvo un encuentro espiritual con el grupo de Oxford, que era un grupo evangélico cristiano que promovían otros valores acerca de la rendición a Dios, acerca de la confesión de pecados, y fue ahí donde él tuvo un encuentro, fue un momento de sobriedad porque él se la pasaba totalmente alcoholizado, ya estaba también fracasando económicamente, y cuando tuvo ese momento de sobriedad, dijo, necesito hablar con alguien, y de ahí es donde nace la filosofía de Alcohólicos Anónimos, y se encontró con otro doctor, que era un cirujano, Bob Smith, y era un cirujano, y este otro doctor, imagínense que él también era alcohólico, y de hecho se alcoholizaba antes de hacer su cirugía. Entonces, cuando él empezó a hablar, se dio cuenta que hablando con otro alcohólico, podía estar sobrio. Y desde ahí es donde él empezó a crear una comunidad de estar rodeado, pues con otra intención, estar hablando con alcohólicos, estar hablando de su problema. De ahí nacieron los 12 pasos y de ahí se extendió a 8, 10, 15, hasta en 138 países, y de tener también un foco espiritual, que nos toca a todos. ¿Bien? Y lo que tú decías, yo siento que muchas veces, exactamente por estar así como estamos hoy, podemos ayudar a otras personas, a otros adictos, y por eso ha nacido este espacio, un espacio donde las historias, Jenny, yo creo que las historias rompen barreras que muchas veces los consejos no pueden romper. O no tienes miles de consejos aquí de tu papá, de tu mamá, de tu vecino, de tus pastores, de miles de personas, pero solo fue la historia de alguien, solo fue la historia de Cristo, quizás ahí en la cruz, que también te dio ese ánimo para decir, ahí voy. Y quizás en tu caso, que fue una relación tóxica que te llevó a conocer esta comunidad y que te trajo por todo este camino, y que hoy podemos decirle a muchas mujeres, que hoy como hijos le podemos decir a muchos jóvenes, que hoy como padres le podemos decir a muchos padres, porque van a haber temas sensibles que toquen fibras, Jenny. Este es un espacio que Dios ha tocado en nuestro corazón para que sean muchas mamás, porque Jenny, yo creo que aquí vamos a hablar de codependencia, vamos a hablar de depresión, ansiedad, relaciones tóxicas, y no porque seamos unos expertos, Jenny, es porque todas esas historias que convergen aquí en nuestra comunidad nos ha llevado a reflejarnos para no cometer errores, y sobre todo para, así como en un día, Jenny, ese podcast a mí me llevó a tomar una decisión, muchas mamás puedan tener la fortaleza de decir no, porque es que muchas veces, Jenny, son las familias las que a veces necesitan una rehabilitación. Es increíble. Sí, hablamos desde un vínculo parental que de una u otra manera se rompe y hay que tener un equilibrio, ¿no? Muchas veces las mamás, en este caso, hay papás también,
pero la mayoría de mamás no saben cómo manejar su amor hacia su hijo. Entonces, si le dan más, entonces le hacen daño, y si le dan menos, también hay que tener ese equilibrio. La idea es poder ayudar a las personas que no encuentran cómo, qué hago, mi hijo es así, ¿qué hago? La idea es nosotros poder, a través de nuestras experiencias y de darle señales a las personas que quieran ayudar a una persona con problemáticas a poder identificar en qué área puedo ayudarle y en qué área debo marcar un límite y decir no. Claro, cuando una esposa decir no, cuando una esposa tiene que colocar un límite, cuando una mamá, lo vimos hace poco, es increíble con este chico, que su mamá, en medio de querer hacer tantas cosas y tener un amor ilimitado e incondicional para su hijo, lo que hizo fue destruirlo. El chico llegó, y aún su mamá, viéndolo como estaba, su mamá quería darle más, su mamá siempre estuvo ahí, pero desde chico su mamá nos contó el testimonio, siempre le dio todo. Aún la mamá me contaba que el chico le traía la sustancia para que le hicieran las tortas, y la mamá le hacía las tortas a él. La mamá, para que no se fuera con los amigos, prefería que estuviera en su casa consumiendo. Y todo esto llevó a que su hijo tuviera un problema grande de adicción. Su mamá, sin darse cuenta, creyendo que estaba haciendo lo mejor por su hijo, finalmente este chico fallece hace como un mes, y su mamá está pasando un duelo tremendo porque ella sintió que también hizo lo mejor como mamá. Quizás no tuvo una guía, quizás no tuvo un consejo, porque muchos de nosotros, Jenny, nos cerraron la puerta. O sea, mi mamá me amaba, pero llegó un momento donde me cerró la puerta y ya digo no más. ¿Sí? Y creo que la mejor ayuda que me pudo dar mi familia fue la ayuda que no me dio. Es cruel. Es cruel. Suena y aquí cruel. No, y vamos a escuchar muchas historias de superación que empezaron a raíz de las puertas que se cerraron. Y yo creo, Jenny, que de aquí va a salir el propósito que tiene Dios con este espacio, con este podcast, porque hay muchas mamás que no saben qué hacer con sus hijos en este momento, y muchas mamás y muchos papás que a veces, creyendo que hacen lo mejor por sus hijos, en llevarlo a un centro de rehabilitación obligado, en otras condiciones, están haciendo lo correcto. Y sé que aquí vamos a contar nuestras historias, que va a llegar el momento, no se lo pierdan, esto va a estar buenísimo, Jenny, porque vamos a contar nuestras historias que le pueden decir a la mamá por qué no es bueno hacer esto con el hijo, por qué es bueno, qué nos sirvió a nosotros, y no solo a nosotros, qué le sirvió aún a los de nuestra congregación, porque somos una congregación solo de personas que han superado la adicción. 20 años en la calle, 30 años en la calle, 15 años en la calle, y hoy pueden contar un testimonio de 10, 20 años de restauración, como lo es nuestro pastor. Y todos estos invitados son los que van a estar acá, y espero que nos busquen por nuestras redes, que vean nuestro contenido. Esto es un contenido que va a llegar a sus corazones, pero que va a restaurar familias, va a restaurar matrimonios. A ti, mamá, que no sabes qué hacer quizás con ese hijo, no sabes cómo identificar ese problema, es que mi hijo llega así, mi hijo come mucho, mi hijo se comporta de esta manera, ¿qué hago con mi hijo? ¿Dónde voy? Vas a escuchar muchos testimonios. Nosotros no somos grandes expertos detrás del escritorio, ¿sí? Pero somos personas que hemos vivido, y en base a nuestra experiencia y a nuestras historias vas a poder tú concluir qué nos sirvió a nosotros, y sobre todo lo importante que es Dios en todos nuestros procesos. Es importante tener un equilibrio en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en ese espíritu que muchas veces tenemos que avivar para poder fortalecer nuestra mentalidad a no querer volver a lo mismo. Y como dices tú, este espacio es para ayudar. Vamos a tener profesionales, vamos a tener amas de casa, vamos a contar historias que nunca antes habían visto ni escuchado, militares, personas que habitaron la calle, mi historia, la historia de Fray,
Pienso que es algo bueno lo que estamos haciendo, no somos expertos, se nos traba la lengua muchas veces, no sabemos cómo empezar, pero estamos empezando y lo que ustedes nos puedan brindar, escriban en los comentarios por dónde les gustaría que empecemos, por qué historias, cuéntenos qué problemática tienen, cómo los podemos ayudar para nosotros poder dar una idea de lo que ustedes necesitan. Nosotros somos una comunidad que venimos a ayudar, que con base a nuestras historias de vida queremos implantar una semilla en corazones que hoy en día no encuentran qué hacer. Entonces este es un espacio que el Señor nos ha permitido tener para poder desahogarnos, porque a veces ese silencio que tú contabas muchas veces, ese silencio o en no saber expresar emociones, en sentirse solo, sola, no es bueno. El saber escoger nuestras compañías, como dice la palabra de Dios, dice sobre las compañías que si nosotros nos juntamos nos corrompemos con personas que no. El que anda con necios, pues necio se vuelve. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y cuando tú te das a poder experimentar por curiosidad, por una fiesta, por farrear, por tomar algo, tú no sabes si te puedes quedar ahí. Tenemos muchas historias de personas que han tenido la oportunidad de rehabilitarse y por darse esa última cena de vida loca se han quedado, han tenido sobredosis, han quedado con su mentalidad cauterizada y lamentablemente ya psiquiátricos, ya son personas que los estigma la sociedad, ya no los podemos quizás ayudar con nuestras bases, sino ya tienen que tener otro tipo de ayuda. Tremendo, Jenny, hay que tocar ese tema porque vamos a hablar mucho de salud mental. O sea, ¿te acuerdas del chico que iba a venir, el de los computadores? De él me acordé. Este chico es un chico muy pilo, muy inteligente, que estuvo aquí y este chico me volvió a llamar después de un año. Después de un año me volvió a llamar que estaba otra vez mal y me dijo, en 3 días voy. Muchas veces, lo que tú decías, a veces pretendemos ser dueños de nuestra mentalidad, de nuestra sobriedad, de nuestra vida, creemos que podemos jugar con eso. Y aquí hemos aprendido que hay que tener miedo, hay que tener temor de no postergar el mañana. Porque este chico, el día que se iba a venir y que llamé, me contestó su papá. Y su papá estaba desesperado porque este chico se quería lanzar de un 4º piso. De hecho, en la mañana ya había intentado coger el cuchillo y lastimar a su mamá. Y yo dije, porque era un buen chico, el chico lo tenía. ¿Qué pasa? Que el papá me contó que en esa última fiesta, me dijo, me voy para allá y como decimos nosotros, nos la pegamos. Y después sí. Y ya mañana me voy allá y me voy a dormir. Este chico se quedó en el viaje, este chico no sabe, los papás no saben qué consumió, pero el chico se quedó y hoy en día está en un hospital psiquiátrico, sin saber el diagnóstico. Estamos orando mucho por él, para que Dios colocándole lucidez, porque contábamos con él ya que nos había manifestado que quería venir para ser parte de todo este equipo, hacer parte de todo esto, porque todo esto lo estamos haciendo por amor al prójimo, por amor a ti, mamá, ama de casa, por amor al que está en este momento, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? Así como en algún momento estuvo, así como alguna chica en algún momento estuviste tú, sé que con esto va a decir, quiero ir allá, y escríbanos porque aquí hay espacio para ti, aquí hay un consejo para ti, aquí hay una alternativa para ti, y búscanos por nuestras redes sociales. Estamos como Remando Contra la Corriente, Facebook, TikTok, YouTube, ¿sí? Ahí van a ver nuestros podcasts, van a ver nuestras preguntas, nuestra comunidad, nuestra iglesia, nuestras historias, nuestros casos de superación, ¿sí? Y sé que todo esto va a ser de gran bendición para todos. Espero que les guste, Jenny, y bueno, nos vamos a ver.
aquí vamos a estar compartiendo contenido con ustedes. Esperamos que les guste, que puedan hallar una salida a sus problemáticas, que esto sea de bendición para cada una de aquella persona que se siente sola, que se siente deprimida. Yo quiero agregar, y es que a raíz de la pandemia, del encierro que nos trajo la pandemia del COVID-19, la salud mental se dañó. Las personas no sabían parar y muchas veces ese afán, el parar, el deudas, el que tengo que pagar, eso también se forma una cierta adicción y una fractura en nuestra salud mental. Y es importante hablarlo, porque cuando lo hablamos lo sanamos, y cuando sanamos empezamos a comprender y empezamos a vivir desde otro punto de vista. Y eso queremos con ustedes. Queremos que conozcan historias, que conozcan testimonios, que conozcan hombres, mujeres que han podido salir adelante así como nosotros. No es fácil, esto es un remar contra la corriente diariamente, y la idea es que ustedes puedan sentirse identificados, que puedan decir que no están solos, que puedan buscar ayuda. La voluntad es importante, y a veces, yo te comentaba la vez pasada que a veces uno parte de buena voluntad, porque la gente, vamos a decirle que peca por ignorante, dice, pero es que solamente es de voluntad, es que usted no tiene fuerza de voluntad, y muchas veces se tiene la fuerza de voluntad, pero no se tiene buena voluntad. La buena voluntad parte de lo que es bueno para nuestras vidas y poder desechar lo que es malo, y muchas veces ese desecho de lo malo nos cuesta y no queremos, y por eso vienen las caídas, las recaídas, pero lo importante es seguir remando. No, Jenny, y qué bueno que podamos de pronto crear una comunidad, lo que te decía, con mujeres. Eso me interesa mucho, porque yo creo que la justicia en las adicciones es poder tratar las cosas conforme también al contexto. Claro, la mujer porque es muy... las mujeres viven otros contextos, y de que aquí podamos sensibilizar estos casos con las mujeres, y no podamos verlo desde ese punto de vista egoísta, y podamos ser un poco más sensibles, así como Cristo fue sensible con las mujeres, y dejemos de juzgar un poco y empecemos a escuchar. Y yo creo que esto va a ser un espacio interesante. Pero bueno, Jenny, aquí esto va a estar buenísimo. Va a estar bueno. Aquí sí. Viene tu historia, porque queremos escuchar tu historia. Yo también quiero escuchar la tuya también, y de las personas que Dios permita tener aquí. Y nada, Fray, yo creo que podemos cerrar ahí, podemos dejar a la comunidad que escriban los comentarios, que den like, que compartan, que vayan a nuestra página de Facebook, de Twitter, de Instagram, que nos dé amor, y que podamos formar una comunidad bonita donde ustedes puedan encontrar bases, contextos, alertas, las famosas red flags, banderitas rojas del hijo, del tío. Acá tenemos personas de la tercera edad, personas que viven un consumo toda su vida y no saben, y también tenemos personas de la tercera edad que han vivido toda una vida de consumo. No, eso va a estar bueno, edificante, y bueno, síganos. Esto no para acá, esto es hasta ahora el comienzo, y por eso esto es Remando contra la corriente.